Muy bien, hermanos. Como mencioné, la enseñanza aquí no es complicada, es bastante fácil de entender, pero difícil de aplicar. Y ahí el gran detalle. Ahí vamos a ver primeramente la primera dimensión y es la instrucción para las casadas. Ahí en el 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahora, yo no sé por qué Pablo comienza con las mujeres exactamente. Hace lo mismo en Efesios 5, el pasaje paralelo, pero así lo hace. Y aquí la primera dimensión es que casadas sométanse a su marido. Esa es la primera dimensión. Las casadas deben someterse a su marido. Y pues aquí Pablo no va a hablar de todo en el hogar, obviamente. Tenemos que recordar que él trae o en su mente tiene todo lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio desde Génesis 1 y 2, sobre el matrimonio, lo que vemos en el resto de la Biblia, en Proverbios especialmente, vemos eso también en la enseñanza de Jesús también, pero él va a traer o enseñar aquí lo más fundamental. Digamos que cuando él habla de roles, él habla de dos responsabilidades grandes, obviamente hay muchas más, pero vemos aquí que la idea aquí es estar sujetas. Esa idea es ponerse bajo la autoridad de otro voluntariamente. Ponerse bajo la autoridad de otro voluntariamente. Como vemos en otras partes de la Biblia, él no está hablando de que el hombre es más importante que la mujer, no quiere decir que tenga más valor, que sea más inteligente, nada por el estilo. Aquí es lo que Dios ha diseñado y la mujer debe ponerse bajo la autoridad de su esposo voluntariamente. Miren conmigo Romanos 13:1. Vamos a mirar un par de versículos más. Y aquí en Romanos 13:1 vemos el mismo verbo que dice, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahí está hablando Pablo en Romanos 13 sobre el gobierno, pero es el mismo verbo. Y creo que cuando hablamos de someternos, entonces debemos recordar que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Eso incluso en el matrimonio. Entonces la mujer debe someterse o sujetarse voluntariamente. En Efesios 5:24 también, si quieren comparar con eso, 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahí es la misma idea, sino que vemos esa parte de la iglesia a Cristo, una sujeción voluntaria de la iglesia a Cristo, y ahí vemos cómo debe funcionar el matrimonio, porque no debe ser algo supremamente difícil ni terrible, sino que cuando el matrimonio funciona como Dios quiere, es una armonía, es algo muy hermoso. Y así debe ser con la iglesia y Cristo, así debe ser también en el matrimonio. Regresemos entonces a Colosenses 3. Y nuevamente, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y esta sujeción de la esposa a su marido debe ser, si lo puedo decir de esta forma, una sujeción sujeta a Cristo. Porque no estamos hablando de una sujeción ciega o en cuanto a cualquier cosa que el marido quiera, sino que está hablando de una sujeción bajo la autoridad de Cristo. Y eso al final dice como conviene en el Señor. Y un comentarista, Frederick Bruce, él decía algo que me pareció importante. Él decía que existían enseñanzas sobre el matrimonio en la cultura. Los judíos, por ejemplo, enseñaban sobre el matrimonio, pero la parte que no tenían ellos es esta última parte, como conviene en el Señor. Ahí eso transforma el matrimonio, porque no es solamente una instrucción de lo que debemos hacer, sino
esto es una relación con el Señor primeramente. Bien, ¿cómo se ve esta sujeción? Aquí Pablo no nos explica mucho, entonces los invito a ir a Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Lo bueno de estos pasajes es que no hay tantos y podemos entender casi o es ver casi todos los pasajes relacionados. Primera de Pedro 3, 1 al 6. Simplemente voy a leerlo para ver un poco cómo se ve esa sujeción. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, ¿cómo se ve esta sujeción? Aquí se ve como algo hermoso, ¿cierto? Como ahí habla de, ahí en el 4, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Y pues habla de eso, de algo del corazón, más que cualquier otra cosa. Entonces, cuando una mujer se somete a su esposo, eso es algo hermoso, o debería serlo. No habla aquí él cuando el esposo es no creyente, habla aquí especialmente a las mujeres que deben ganar a su esposo con su conducta. No se gana con regaños y cantaletas, sino que con un testimonio y un buen comportamiento. Ahora, también quiero mencionar que sujetarse no es aceptar, ya lo mencioné, pero no es aceptar el pecado del marido, porque, por ejemplo, el abuso físico, eso no podemos decir, no, debe usted sujetarse a eso. No, debe buscar ayuda. O también la infidelidad. A veces la mujer podría pensar, ¿qué hago en esta situación? Pero no tiene que sujetarse a eso y decir que está bien. Obviamente no. Necesita buscar ayuda. Entonces, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. En Estados Unidos estaba hablando con un amigo de Lucas y él es policía y él habla, bueno, de la patrulla estatal de Iowa, que esos hombres usan los sombreros color café grandes. Yo pensé que eran solamente patrulla de tránsito y resulta que hacen otras cosas y él me estaba orgulloso de su puesto y eso, y él hablaba de que tenían que hacer un entrenamiento como soldados, que en Estados Unidos es diferente porque los policías de tránsito normalmente no son como soldados. Entonces, él decía que los primeros días de ese campamento de entrenamiento eran muy duros, pero también decía que dependía del rango de la persona. Entonces, otro soldado, otro policía de la misma edad, si tenía un rango más alto, él tenía que obedecer. Entonces, a veces decían, dame 50, y ahí tenían que hacer 50 flexiones de pecho, y obviamente no había mucho amor en eso, porque él decía, no, en todo momento, si el comandante decía algo y ellos no obedecían, estaban en problemas muy grandes. Entonces, en eso es una sujeción, ¿cierto? Ahora, ¿qué es diferente en el matrimonio? Pues esa sujeción de la policía no es una sujeción de amor, que vamos a ver eso en el 19, maridos, amad a vuestras mujeres.
Entonces, en la policía es una sujeción de obligación y no en un contexto de amor, porque se dicen de todo, ¿verdad? Y él decía, no, al final uno siente el amor de ellos, pero al principio nada. Entonces, algunos saben cómo es. Pero lo que sí es similar es pues, ceder ante la voluntad de otro, ¿cierto? Y nuevamente, cuando se trata del matrimonio bíblico es algo voluntario. Y yo sé que puede ser difícil a veces, pero nuevamente recordemos que dice cómo conviene en el Señor. Y estaba pensando, yo no sé bailar, hermanos, pero en un baile yo he visto, ¿no? Que cuando el hombre da el primer paso, ¿qué hace la mujer? Pues, ¿sí? Y bueno, no voy a tratar de hacerlo, pero especialmente que me lesioné un poco de la columna el viernes, y por eso se me ven un poco rígidos, por eso. Pero en eso es un buen ejemplo, ¿verdad? Que en un baile cada uno se mueve con su pareja, ¿verdad? En armonía. Y así debe ser el matrimonio, como un baile armónico, en donde el hombre da el primer paso, la mujer se sujeta, pero no es una pelea, o no debería ser una pelea de voluntades, sino que eso debe ser algo que funcione bien y que fluya. Obviamente hay dificultades, pero lo que estamos viendo es lo que Dios quiere. Ahora, cada matrimonio es diferente y eso lo entendemos muy bien. Eso es curioso. Cuando uno se casa, piensa que conoce a su pareja y se conoce a sí mismo y después se da cuenta que no es así. Pero estaba pensando, ¿cómo es esta dinámica? Digamos que el marido ve la necesidad de cambiar algo en el hogar, ¿cierto? Por ejemplo, no, que necesitamos cambiar de casa, o los niños necesitan cambiar de colegio, o necesitamos cambiar de algún hábito en el hogar, y el marido como cabeza del hogar debe ser el que está especialmente mirando eso, obviamente en conversación con su esposa. Pero ¿qué hace? Pues escucha a su esposa, habla con ella, dialoga con ella, toma todos los consejos de ella, porque nunca debe ser una decisión unilateral que no escucho y que así. Pero finalmente recibe el consejo de ella, hablan con consejeros sabios y siguen dialogando. En eso es bueno tomar el tiempo para tomar decisiones, no amanecer y hoy vamos a hacer un cambio y ya, sino que orar, dialogar, hablar con consejeros. Finalmente, el marido es el que debe tomar esa decisión final. ¿Y qué debe hacer la esposa? Según lo que vemos aquí, sujetarse a esa decisión, ¿cierto? Entonces, sujetarse a esa decisión significa apoyar a su esposo en eso, porque si han hecho un buen trabajo, eso va a ser algo natural, pero debe aceptar esa decisión, apoyar a su esposo en eso y pues no hablar mal de esa decisión con otros, ¿cierto? Porque se supone que cuando tomamos una decisión, no vamos a hablar mal de nuestra pareja con eso. Y tampoco dejar que crezca una raíz de amargura, porque eso es como en todo, a veces al tomar una decisión no tomamos otra, ¿verdad? Si lo que decidimos que los niños van a estudiar en ese colegio, pues eso implica que no van a estudiar en el otro. Entonces, cuando es una decisión así, debe ser algo en consenso, que el marido toma la decisión finalmente y la esposa se sujeta a esa decisión. Nuevamente, va a ser diferente en cada matrimonio, pero así debe ser la dinámica cuando tomamos decisiones. Finalmente, como sabemos, somos una sola carne en el matrimonio y entonces por eso debe ser una unidad como matrimonio con las mujeres sujetas a su esposo. Y miremos ya la segunda dimensión. El 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis
ásperos con ellas. Aquí vemos la otra parte que, ¿qué pasa si hay solamente una parte de eso? Es mucho más difícil, ¿cierto? Y en un matrimonio cristiano, las dos partes se unen, se complementan, pero finalmente cada uno es responsable por su parte y vivir ante Dios como Dios quiere, ¿verdad? Pero aquí la segunda dimensión es maridos amen a su esposa. La primera dimensión, casadas, sométanse a su marido y maridos amen a su esposa. Ahora, ¿qué significa esto de amar a nuestra esposa? Lo que podríamos hacer es mirar en el diccionario qué significa y no es la forma, porque no es solamente una definición de amar, sino a quién debemos mirar para saber qué es el amor. A Cristo, ¿cierto? Entonces no es tanto mirar el diccionario, sino mirar a Cristo, porque Cristo siempre es el ejemplo de cómo debemos amar. Miren Efesios 5, 25. Aquí vemos la misma enseñanza más explicada, el 5:25 de Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí vemos directamente que el amor del marido por su esposa debe mostrar el amor de Cristo, ¿cierto? Porque así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces vemos ahí que hay una entrega, hay un sacrificio, podríamos decir, de Cristo por su iglesia que debe ser igual o por lo menos similar en el matrimonio. Y noten ahí en el 26 que Cristo tenía un propósito. ¿Y cuál es? Para santificarla. Entonces, el amor en el hogar también tiene un propósito que es santificar a nuestra esposa, ayudarle a crecer en su vida espiritual. Y eso habla de fijar, hombres, fijar una dirección espiritual en el matrimonio. Y creo que ahí es en donde fallamos muchas veces, que andamos por la vida y no estamos pensando cuál es el final de esto, hacia dónde vamos. Y como hombres muchas veces nos falta ese liderazgo de decir, voy a amar a mi esposa, pero hay un fin y es su santificación y es una dirección espiritual en mi matrimonio. Entonces, eso no es fácil porque nuestra tendencia es estar ocupados y no pensar para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Debemos comunicar entonces este amor en todo momento, ¿verdad, hombres? Maridos, amad a vuestras mujeres. Eso habla de poner sus intereses por encima de los nuestros. Eso habla de dejarles saber que la amamos con palabras, con acciones, con nuestras actitudes, con el contacto físico y especialmente escuchándola. Que nuevamente como hombres a veces no escuchamos, pero eso vale oro, ¿cierto, mujeres? Cuando nos sentamos al lado de nuestra esposa y realmente escuchamos, no para decirle qué debe hacer para arreglar rápidamente el problema, sino escuchar. Y vemos aquí entonces que debe ser algo constante. Amad es tiempo presente. Amad a vuestras mujeres. Y Pablo pone otra frase aquí, y no seáis ásperos con ellas. ¿Por qué Pablo pondría esa parte? ¿Será que es una tentación? Pues esa palabra en su raíz tiene la idea de amargura, de ser algo amargo o algo severo o algo duro.
De hecho, encontré que la misma palabra se puede usar, o la misma raíz se puede usar para un león feroz. Entonces, ahí cuando hablamos de no ser ásperos con ellas, es como amargarse por algo que ella está haciendo, o ser ásperos, duros con ella como un león feroz, como no escucharla y no entender, bueno, no amarla, ¿cierto? ¿Cuántas veces hombres hemos dicho o hemos escuchado, es que no la entiendo? Sí, lo hemos dicho, ¿verdad? Y es, si no tiene que levantar la mano, pero es algo que pasa en el matrimonio que decimos, no, es que no la entiendo, ella no está, escuchen esto, ella no está reaccionando como yo lo haría. Wow, obvio, ¿verdad? Eso, pues Dios nos ha hecho tan diferentes que en ese sentido tenemos que entender que somos diferentes. Y de hecho hay un libro que leí hace muchos años antes de casarme, se llama Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. ¿Han escuchado de ese libro? Sí, no, obviamente es una exageración porque no es tanto así, ¿eh? Pero el autor, no siendo cristiano, entendió que hombres y mujeres son diferentes, que es algo que debemos observar fácilmente, ¿cierto? Pero como hombres a veces se nos olvida eso. Pero voy a poner un ejemplo y mi esposa leyó todo mi preca, así que está aprobada esto. Pero, por ejemplo, si vamos a ir a Home Center, a mi esposa le gusta ir a Home Center. Si yo voy a ir a Home Center y voy muchas veces por, no sé cómo decirlo, el aparato dentro del inodoro, que eso se nos daña cada 3 meses, literalmente. Entonces, cuando yo voy a Home Center por ese aparato, yo soy como, o tengo como un GPS aquí. Yo sé en cuál pasillo es, lo puedo visualizar ya, y yo voy allá de una vez, voy a la caja y compro, y si puedo salir en 8 minutos, mejor. 5, todavía mejor. Pero ¿cómo va mi esposa a Home Center? Ella sabe que va a comprar eso, pero ella dice, no, yo quiero ver primero lo de jardinería, yo quiero ir aquí esto de cocina, yo quiero ir allá a ver si hay alguna oferta en algo. Y ella pasea por todo el almacén y eso se convierte en 1 hora o más, ¿cierto? Ahora, cuando yo voy con ella, ¿cuál es el problema? No, eso, no, pero ahí tenemos que, cuando vemos aquí, maridos, amad a vuestras mujeres, es entender que son diferentes, hermanos. ¿Sí? Y entender, y cada mujer es diferente, es decir, hay cosas en general, pero cada mujer es diferente. Cosa extraña, mi esposa es más mecánico que yo. Pero bueno, en eso, ella es diferente en muchas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos aplicar lo que Pablo dice aquí? Pues, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Cuando vemos esas diferencias, debemos apreciarlas. Debemos no estar o ser ásperos con eso y enojarnos porque no es como nosotros. Y quizás la lección más grande que he aprendido en el matrimonio es que yo no puedo cambiar a mi esposa. ¿Quién la puede cambiar? Cristo, Dios, ¿cierto? Cristo puede cambiar a mi esposa, pero ¿qué debo hacer yo? Amarla, ¿cierto? Amarla y entender que ella es diferente. Por ejemplo, no voy a despertarla a las 5:30 amor, ya es hora de hacer el devocional, vamos. Porque no le gusta eso. Ella no es tanto de madrugar. Si nosotros empezamos como hombres a notar toda diferencia entre ella y nosotros y anotar eso en un libro y repasar esa lista, ¿qué va a pasar? Eso no va a ayudar nada en el matrimonio, ¿cierto? Y a veces es eso que se acumulan esas cosas, las vamos anotando en vez de en amor hablarlas en su momento y trabajarlas como Dios quiere. Miren, Primera de Pedro 3, una vez más. La primera parte era especialmente para las mujeres.
y Primera de Pedro 3:7. Que hombres, este versículo lo debemos tener en nuestro corazón. Dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí vemos cómo vivir con ellas sin ser ásperos y es vivir con ellas sabiamente, es saber cómo guiar y amar en nuestro matrimonio y siempre darle honor a la mujer como a vaso más frágil. Ahora, yo he hablado con mi esposa, ¿qué quiere decir Dios cuando dice eso? Y pues no tengo la respuesta exacta, ¿no? Pero eso podríamos hablar de varias facetas de eso. El caso es que como hombres tenemos que honrarla con todo lo que hacemos, honrarla. Entonces, hombres, nuestra tarea es muy clara también. Ahora, ¿cuál tarea es más difícil? Pues también difícil de decir, ¿cierto? En los dos casos hay luchas, en los dos casos hay cosas que nos pueden desviar del propósito y son cosas que son difíciles. Ahora, miremos finalmente la tercera dimensión. Nuevamente, la tercera dimensión la vemos en lo que hemos visto en todo el contexto. Y la tercera dimensión es orienten su matrimonio hacia Cristo. Orienten su matrimonio hacia Cristo. Y eso es al notar el contexto del 18 y 19. Y quiero que repasemos lo que hemos visto. Miren el 3. Recuerden la prédica que el pastor Alfredo hizo sobre el 1 al 4. Ahí si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En el matrimonio debemos orientar todo hacia Cristo, las cosas de arriba. Miren el 5 al 11, no vamos a leer todo, pero recuerden que hablamos de hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y en el 5, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, y esa palabra, como dije hace 8 días, o hace 2 domingos, palabras indecentes de vuestra boca. Entonces, en el matrimonio debemos estar viviendo esto. ¿Y en dónde más vamos a poder crecer espiritualmente? Es decir, aplicar esto lo debemos hacer en el matrimonio, de hacer morir el pecado juntos como matrimonio, de dejar también esos pecados de ira, enojo, malicia, blasfemia, etcétera, en el hogar. Y a veces mi esposa me ayuda con eso porque ella dice, Jonathan, ¿por qué usas esa palabra? Por ejemplo, son palabras a veces que salen y ella me ayuda a ver en dónde debo crecer. Igual yo trato de hacerlo con ella. También miren el 8 o el 9, perdón, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. En el matrimonio debemos trabajar la honestidad, de ser honestos el uno con el otro. Vemos también cuando vimos hace 8 días el 12 al 17. ¿Recuerden eso? Que debemos de vestirnos de Cristo. Entonces, en el matrimonio también, esto de amar, de someterse, pues debemos tener en mente estas virtudes que vimos hace 8 días, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Obviamente la relación más estrecha es la matrimonial. Entonces en eso podemos crecer en esas virtudes en el matrimonio, dejar que Dios nos ayude dentro del matrimonio a crecer en eso. También, si miramos, por ejemplo, el 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
¿Qué tal si nuestro matrimonio fuera un ejemplo del versículo 16? De decir, en nuestra relación, la palabra de Cristo mora en abundancia entre nosotros. Y obviamente es de parte en parte. Cada uno debe contribuir hacia esa meta. Y finalmente el 17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hacemos en el matrimonio debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Y esta es la tercera dimensión que necesitamos. Ahora, cuando pensamos en todo esto, nuevamente el matrimonio es el mejor lugar, uno de los mejores lugares para crecer en la vida cristiana. Y yo recuerdo que en nuestra boda recibimos 2 juegos de vajilla blanca, muy bonita, y había 8 platos hondos. ¿Saben cuántos están hoy día? De 8 hay 2 nomás. Miré en la cocina, hay 2 nomás, y adivinen quién rompió los otros 6. Yo. Porque soy un poco torpe. Entonces mi esposa, recuerdo cuando nos casamos, al principio, eso era una lucha más difícil para ella, que escuchaba y ¿qué pasó? Y todo eso. Y ya cuando eso pasa, ella mira, ay, Jonathan, otra vez, ¿verdad? Lo peor fue con la licuadora, hermanos. Eso no es recomendable, que ese vidrio, wow. Eso fue un error de como 1 hora y media. Pero el caso es que gracias al Señor, ella ha crecido en la forma de manejar eso. Y yo con ella también, que no voy a hablar de ella, pero hay otras cosas que ella hace que son una oportunidad para mí mostrar la gracia de Cristo en mi vida y en el matrimonio. Entonces, esta tercera dimensión es la más importante, porque a veces pensamos en el hombre, en la mujer, pero ¿quién debe primar o ser más importante en el matrimonio? Cristo, ¿cierto? Cristo en nuestro matrimonio. Y por eso, pues les voy a dejar una tarea de seguir meditando en el 18 y 19 a la luz de todo lo que hemos visto en Colosenses. Decir, ok, si he aprendido algo sobre poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿cómo aplico eso a mi matrimonio? Si he aprendido sobre el perdón de Cristo, ¿cómo lo aplico a mi matrimonio? Si he aprendido algo sobre dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en mí, ¿cómo aplico eso a mi matrimonio? Entonces les dejo esta tarea porque no es de 45 minutos ahorita, sino que es de todos los días. Bien, entonces para concluir esta mañana, hermanos, la predica, quería poner un ejemplo de una pareja en la Biblia que hizo esto precisamente. Miren conmigo el libro de Hechos 18. Esto es muy bonito. 18:2. En Hechos 18:2 dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Ahí vemos a una pareja, Aquila y Priscila. Miren el versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Vemos aquí que ellos estaban con Pablo. Miren ahora el 24. Aquí vemos algo muy chévere, muy bonito. El 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Vemos ahí a una pareja que entendieron
que debían orientar su matrimonio hacia Cristo. Y Dios los usó para discipular a este hombre que después llega a ser un hombre poderoso en las Escrituras y simplemente una pareja que no eran pastores, él no era pastor ni nada, sino que Dios los usó para guiar a otra persona en la fe. Miren también Romanos 16:3. Romanos 16:3. Pablo dice lo siguiente: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y miren, para finalizar, 1 Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Cuando vemos a esta pareja, orientó su vida hacia Cristo y miren cómo Dios los usó para discipular a Apolos, para ser colaboradores de Pablo y hasta para tener una iglesia en su casa. Hacían carpas, ¿cierto? Tiendas. Pero Dios los usó para su gloria. Y eso es lo que Dios quiere para cada matrimonio de Impacto Bíblico, que cada matrimonio que pueda ser usado por Dios para orientar su matrimonio hacia Cristo, para su gloria y para el avance de su obra. Y a veces parecen cosas pequeñas, ¿verdad? No, prestaron su casa para una iglesia. O hablaron con un hombre porque vieron una necesidad en él. Y eso es lo que podemos hacer como matrimonios, es ver que hay 3 dimensiones, lo que cada hombre, cada mujer deben hacer, pero finalmente orientar todo eso alrededor de Cristo para ser usados por Dios y mostrar el amor de Dios hacia los demás. Pensemos un momento en algunas preguntas. ¿Será que su matrimonio testifica de Cristo? De su amor, de su perdón, de su tolerancia, de lo que Dios quiere mostrar al mundo también, porque el mundo no o casi no ve que es un matrimonio cristiano, ¿cierto? También, si pensamos en algunos que están casados con una pareja no cristiana, aquí vemos también cómo vivir para la gloria de Dios. Eso lo vimos en 1 de Pedro 3. Cómo vivir con ese espíritu afable, ese espíritu amable y ese espíritu que muestra a Cristo con una conducta y seguir orando. Obviamente pedir las oraciones de la congregación, de los hermanos, y nosotros lo hacemos. Oramos por esas personas que no han recibido a Cristo todavía. Y finalmente, iglesia, recordemos que el matrimonio nos recuerda a Cristo Jesús, ¿sí? Y en todo esto, lo más importante es ver el amor de Él, porque en el matrimonio hay luchas, hay dificultades, pero con Cristo seremos siempre amados de la mejor manera, de la manera perfecta, porque su amor es perfecto, su amor nunca falla, su amor es fiel, su amor es incondicional, o más bien está condicionado por su muerte y su resurrección. Oremos. Padre, queremos darte gracias esta mañana por esta porción bíblica, Padre, que son instrucciones sencillas en un sentido, pero también, Padre, requieren mucho trabajo de parte nuestra, Padre, porque no son fáciles de cumplir. Y gracias por tu gracia, Padre, que hace esto posible. Oramos, Padre, por cada uno hoy. Yo sé que no todo o la enseñanza no aplica directamente a todos, Padre, pero de una manera especial sí aplica porque nos recuerda tu amor para con nosotros en Cristo Jesús. Padre, gracias por ese amor, por esa entrega, ese sacrificio de tu Hijo, y gracias porque hoy podemos celebrar esto en la Santa Cena, recordar el amor perfecto de tu Hijo para con nosotros, Padre. Oramos también si hay alguien aquí
que está luchando en su matrimonio, Padre, que tú le des una gracia especial para seguir tus caminos, Padre, para vivir como tú quieres. Dale esa fortaleza en su espíritu para poder hacerlo, Padre. Y también si alguien no conoce a Cristo, que pueda ver el amor de Cristo al reflexionar en su muerte y su resurrección por nosotros. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.